la familia de Casa de Campeones. Estamos felices de que estés aquí compartiendo este espacio con nosotros, escuchando una palabra que va a bendecir tu vida. Hechos, capítulo 8, versículo 1 dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaron la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y cuando uno lee esto, uno se pregunta, ¿pero por qué si todo era tan bueno? Si compartían las cosas en común, si había hermandad, si cenaban juntos, si celebraban juntos. Y de un momento a otro se desató una persecución que hizo que todo cambiara. Y esto a mí me llevó a pensar cómo hicieron estos hombres para sobrevivir, para permanecer firmes en el camino de la fe, aún viviendo persecución. Porque estaban siendo perseguidos no precisamente para ser felicitados, sino para meterlos a la cárcel e incluso para matarles. Y hoy me voy a enfocar en un hombre que la verdad sé que muchos lo aman y otros no tanto, pero es el caso de su vida que nos puede a nosotros servir para aprender a cómo seguir firmes en el camino con el Señor. Y este hombre es Pedro. Y hoy vamos a tomar lo bueno de Pedro. Siempre se ha escuchado de que Pedro es impulsivo, siempre se ha escuchado de que Pedro era alguien emocionalista, pero hoy vamos a rescatar lo bueno. Pedro era un hombre impetuoso, era un hombre con un liderazgo innato, era un hombre que tenía iniciativa, era un hombre echado para adelante, con un llamado de pescar a hombres. Además, Pedro tuvo la oportunidad de estar con el maestro, de vivir momentos íntimos con el maestro. Caminó sobre las aguas y experimentó uno de los mayores milagros, que fue la sanidad de su suegra. Y quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Lucas capítulo 22 versículo 32, que dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y les voy a contar un poquito el contexto de este pasaje. Están en la última cena y Jesús está pronto a ser crucificado. Y la Biblia nos cuenta de que alguno de ellos hace una pregunta, toca un tema que no se podía tocar. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted pregunta algo que no debía preguntar y se mete como en problemas. Pues ellos estaban preguntando quién era el más importante. Y Jesús toma la palabra porque iba a ser horas después crucificado por cada uno de ellos. Y nos dice y nos cuenta que Jesús les da las últimas recomendaciones. Y allí empieza a hablar acerca del significado de qué era servir y la importancia de servir en el reino, porque el que es importante sirve a otras personas. Y en este contexto, Jesús le está diciendo a sus discípulos: todos ustedes son importantes porque han pagado el precio, porque han sufrido, y por eso les voy a dar el derecho de que se sienten conmigo, de que coman, de que beban, de que juzguen a las 12 tribus,
Pero de repente en esta conversación hay un giro de 180 grados, hay un paréntesis, y es donde Jesús mira a Pedro y le dice: Simón, Simón, y allí viene la palabra profética. ¿A cuántos de nosotros nos encanta que nos digan palabras proféticas buenas, que nos digan Dios te va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos encanta esa palabra profética cuando nos exalta, cuando tiene que ver con cosas buenas. Pero dice la Biblia de que Jesús mira a Pedro fijamente frente a todos y le dice: el enemigo los ha pedido para zarandear. Todos ustedes van a ser zarandeados. Y quiero desarrollar todo esto que dijo Jesús en tres cosas que me llaman muchísimo la atención. Y lo primero es que Jesús le está diciendo a Pedro: el enemigo te ha pedido para zarandearte. Y yo quiero que allí donde estás tú puedas imaginarte una zaranda. Si no sabes qué es una zaranda, por aquí abajito va a aparecer la imagen de qué es una zaranda. Una zaranda es utilizada en la construcción para separar la piedra de la arena. Entonces, precisamente eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Y muchas veces Satanás piensa que nosotros solamente somos paja, de tal forma que nos quiere zarandear fuertemente para que no quede absolutamente nada en nosotros. Y aquí lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: ojo, Pedro, ojo con la prueba, porque zaranda significa mover fuertemente para separar la paja del trigo, porque si no se separa la paja del trigo puede ser tóxica en nuestra alimentación, así como algunos noviazgos, así como algunas relaciones que son tóxicas. La prueba que estaba a punto de atravesar Pedro era una prueba que el enemigo iba a utilizar para separarlo de Dios, para separarlo del propósito de Dios. Y yo me preguntaba: ¿pero por qué lo quería zarandear? Y la respuesta es porque la zaranda era precisamente para destruirlo, era precisamente para que él abortara el proceso, era precisamente para que él abortara el propósito que Dios había depositado en la vida de Pedro. Las situaciones pueden ser diferentes, pero la estrategia del enemigo sigue siendo la misma hoy en día. El enemigo quiere separarte del cristianismo. El enemigo quiere separarte de la iglesia. El enemigo quiere hacer que tú abortes el propósito o los procesos que tú llevas en Dios. Porque aquí el plan de las tinieblas había sido revelado a Jesús. Y por eso Jesús se lo estaba advirtiendo a Pedro. Lo segundo que quiero que pienses en esta noche, en este tiempo, es que Dios es soberano. Dios es un Dios soberano que tiene la capacidad de hacer como Él quiere. Así de pronto nosotros no nos guste. Así de pronto muchas veces el Señor haga cosas que nosotros pensamos o imaginamos que Él no iba a hacer. Pero estoy segura que Dios mismo es capaz de utilizar el plan del enemigo para bendecirnos. Hay una canción que últimamente ha rondado en mi mente y dice: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Y esto tiene una realidad. Este pedazo de esta canción tiene una realidad tremenda, porque Dios tiene la capacidad de cambiar tiempos difíciles en tiempos buenos. La Biblia dice que el Señor hace como Él le place. Y lo tercero que vemos aquí es que Jesús ora por Pedro. Y yo quiero que tú te imagines a Jesús orando por Pedro, mirándolo fijamente, diciéndole: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falle. Y esto es tremendo. A mí me parece algo grandísimo, porque esa es la razón del zarandeo, que nuestra fe sí falle, para que nosotros no pasemos de largo. El plan del enemigo con Pedro era que él no fuera una columna para la iglesia, era que el reino no avanzara, que le quedara grande,
que se sintiera culpable después de haberlo negado. Pero a mí me fascina lo que hace Jesús. Jesús dice que ora por él. Y si Jesús ora por Pedro, también ora por ti, también ora por mí, para que nuestra fe no falte. Y quiero dejarte en este tiempo 4 principios poderosos. Y el primer principio que no puedes olvidar es el siguiente: tenemos que conocer íntimamente a Dios. Salmos capítulo 9 versículo 10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y yo quiero que pienses en este pasaje. Aquel que busca al Señor, la Biblia dice que el Señor no lo abandona. La misma palabra del Señor nos dice que aunque crucemos por el fuego, que aunque crucemos por las aguas, que aunque pasemos pruebas, que aunque pasemos tormentas, Él nunca nos va a abandonar. Eso no significa que tú no vas a atravesar situaciones difíciles, pero sí significa de que Dios en todas esas situaciones te va a acompañar. Por eso necesitamos nosotros más que nunca comer Biblia, para cuando vengan los tiempos difíciles nosotros tener argumentos suficientes para mantenernos. El segundo principio que quiero dejarte es que siempre debemos de mantener la mirada en Jesús y no en las circunstancias. Hebreos capítulo 11 versículo 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Yo decía, ¿cómo sus ojos van a estar puestos en alguien que no ve? Porque la Biblia dice en el invisible. O sea, la tenía clara. Aunque estuviera rodeado de circunstancias, porque las circunstancias se pueden ver, valga la redundancia, con la vista, con la razón, él tenía puestos sus ojos en aquel que era mayor, en el invisible. Yo quiero motivarte a que tu mirada esté puesta en Jesús, no en las circunstancias. Van a llegar situaciones, no te lo quiero profetizar, no te lo quiero declarar, pero la vida está llena de altas y de bajas, y van a llegar momentos difíciles, pero que siempre tu mirada esté puesta en el más grande, que aunque el problema lo veas grande, tú puedas tener la capacidad de ver a Dios como el gigante, que tengas la capacidad de ver a Dios como el más grande que tu problema. El tercer principio que quiero dejarte en este tiempo es: no permitas que tu fe se debilite, solo cree. Y a mí me llega la palabra, o recuerdo la historia de Abraham. Esperó 25 años para que su promesa fuera cumplida. Yo creo que el viejito a lo último estaba quizás titubeando. Yo creo que el viejito quizás a lo último dijo, no, esto como que el Señor como que se olvidó de mí. Pero dice la palabra que a los 100 años el viejito, o sea, Abraham, pudo ver cumplida la promesa de Dios. Así que cree, no permitas que tu fe se debilite, no permitas que tu fe vacile. Es el tiempo de que tu fe esté firme, que tu fe esté intacta. Y yo creo que este es el tiempo para que tu fe se fortalezca en Dios. Y el cuarto principio que quiero dejarte es que debemos de alegrarnos en la prueba. Y esto lo dijo el zarandeado, o sea, Pedro. Mire lo que escribió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. O sea que uno se puede alegrar fingiendo, ¿cierto? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y esto está muy fuerte en mi corazón, porque alegrarnos en medio de la prueba es difícil, pero Dios nos da la capacidad de que aún en medio del dolor nosotros podamos alegrarnos.
Así que recibe esta palabra en tu corazón y permanece firme en Dios, porque ese es el deseo, que tú permanezcas firme hasta el fin, porque ese será salvo. Te quiero invitar en este tiempo a que puedas orar conmigo. Allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y puedas orar a esta palabra que Dios ha ministrado. Señor, te damos gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios que permanece en todo tiempo. Queremos en esta hora, Dios mío, pedirte con todo el corazón que nos ayudes a estar firmes en medio del zarandeo, en medio del sacudón, en medio de la prueba. Ayúdanos a estar firme. Y que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle en los tiempos difíciles, que tengamos los argumentos suficientes de tu palabra para mantenernos, Señor. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú haces como tú quieres. Aunque muchas veces nosotros no querramos, tú haces como a ti te parece, Señor. Hoy bendigo a cada persona que nos está escuchando, a cada persona que nos está viendo, Señor. Y declaro de que tú traes respuestas a cada una de sus oraciones y de sus peticiones. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, Dios les bendiga. Por acá en la parte de abajo les vamos a dejar el link, les vamos a dejar las cuentas para que nos sigan. Chao.